Hey, muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día porque yo lo estoy teniendo. Y bueno, el día de hoy me gustaría hablar sobre la defensa del Barça. Y no me voy a poner a hablar de Gerard Martín, Cubarsí, Eric García, no. Me voy a poner a hablar del historial de los defensas del Barça, bueno, un poquito por encima de los que más me gustaría platicar. Y creo que el error que se está cometiendo. Creo que en estos últimos 10, 15 años aproximadamente se ha vivido una cacería por los defensas del Barça rozando lo injusto. Y yo no voy a culpar ni a Cubarsí, ni a Eric García, ni nada en ese sentido. Tampoco diría, uy, son muy malos ellos también. No, para nada. Pero sí creo que muchas veces estos jugadores que tienen la masía por detrás hace que el aficionado sea menos duros con ellos. La gente, la neta, yo no conozco a ningún aficionado del Barça que critique a Cubarsí, y yo tampoco lo soy. Pero siendo completamente honesto, Cubarsí a veces tiene partidos donde se equivoca, pero el aficionado, como sabe que es joven, como saben que es de la Masía y como saben que es un jugador con mucho potencial, no lo atacan. Lo que más ganas tienen es que triunfe. Pero luego tienes a Langlet, tienes a Umtiti, tienes a Koundé, tienes a Ronald Araujo, y si me acuerdo de algún otro en el transcurso del video, pues hablaré de ellos. ¿Y por qué hago este video? Lo hago por Koundé. La temporada de Koundé para muchos ha sido pésima, mala. Veo comentarios tan exagerados como de quiero que se vaya, deberían ya de venderlo, hay que venderlo por 20 millones y deshacernos de él. Y ese es el problema de la afición del Barça. ¿Por qué nos meten 2 goles por partido? Y no es porque nuestros defensas sean malos. Lo sé porque la temporada pasada todos decíamos que Koundé era el mejor lateral derecho del mundo. Y ahí es donde está la clave de, oye, ¿cómo es posible que de un año le dices a Koundé el mejor lateral derecho del mundo y la siguiente temporada lo quieres vender por 20 millones de euros? Y creo que ese es el principal problema del aficionado del Barça, es muy extremista. Un jugador hace algo mal y se vuelve loco, como que quiere un partido perfecto, quiere ganar todos los partidos 9-0. Y si de repente un partido lo ganó 3-2, sale enojado porque le metieron 2 goles. Y a ver, es una mentalidad muy bonita y muy hermosa, pero vivimos en una realidad donde el fútbol hoy en día es muy competitivo, donde ya todos los equipos hacen un esfuerzo grande por poder competir por ganar. O sea, hasta en la misma liga, que es una liga donde está limitada económicamente por Javier Tebas, los equipos ya hacen ciertas inversiones importantes para poder tener equipos para el día de mañana estar en Europa, competir contra la Premier y ese tipo de cosas. Entonces, pensar que no hay un rival por delante, es que ya no estamos en el 2005 donde el Getafe literalmente son jugadores que la diferencia de nivel es abismal. Ahorita la verdad es que de repente hay equipos pequeños que te surten jugadores importantes, tanto para el Madrid como para el Barça, sobre todo para el Barça. Entonces, no hay que menospreciar al rival, primero que nada. La verdad es que hoy en día, sobre todo por el esquema, sinceramente pensar que es malo que anoten 2 o 1 gol por partido, a mí me preocuparía que el Barça no anotara 2 goles por partido. O sea, empezando de ahí. Si el Barça tiene una media de más de 2 goles por partida como malo, o sea, si su media es de 2.1, me preocuparía. Porque digo, a ver, estamos jugando muy ofensivo. Estamos jugando con la línea muy adelantada. Estamos jugando con todo el contexto para que la delantera tenga que hacerlo bien. Y no, no se está haciendo. Y la verdad es que la delantera no está rindiendo mal, pero a ver, esta temporada no estaba Lewandowski Prime. Estuvo lesionado, ya está en su edad. Se necesita un 9 que anote mínimo 30 goles por temporada. Entonces, pues sí, la defensa para mí no es la mayor culpable. Creo que hacen un excelente trabajo. Ya si en un partido reciben 3, 4 goles, pues ya digo, ok, sí, sí estuvieron muy mal el día de hoy. Pero creo que ante un esquema tan complicado de jugar, yo lo discutía con un amigo el otro día, me decía, no, hay que traer a un central top. Y para mí es todo lo contrario. Para mí el Barça requiere de un central inteligente. Íñigo Martínez nunca tuvo el estatus de central top, jamás estuvo cerca de ser un central top, y no porque fuera malo, sino porque es un perfil de central muy diferente, un perfil agresivo pero inteligente.
Y la realidad es que, ¿cómo se dice? Perdón, estaba viendo algo. Lo que ocupa el Barça es un central inteligente. Necesita un central que sepa leer el juego, que sepa cuál es la palabra que busco. Que tenga buena lectura del juego, que sepa coordinarse con sus compañeros. No un central que diga, ay, soy muy rápido y muy fuerte y puedo ganarle el balón a cualquiera. Para eso tenemos a Ronald Araujo, para eso tenemos a Koundé. La realidad es que son jugadores de ese perfil y estoy seguro. Por eso no me gusta la idea de vender a Koundé por 20 o 40 millones de euros, porque yo sé si que Koundé se va al Chelsea, si se va al City, si se va al United, va a ser uno de los mejores centrales del mundo y va a volver a valer 90, 100 millones de euros. Y en cuanto los vuelva a valer, el Barça va a decir, ay, ¿por qué lo vendimos? Hay que ficharlo. O sea, es como lo de Julián Álvarez. O sea, yo hice un video hace como 10 años, o más, no me acuerdo, y dije, oigan, hay un chico en River Plate, es muy bueno, es un crack, tiene muchas cositas y vale 50 millones de euros. ¿Qué hizo el Barça? Fichó a Ferran Torres y el City fichó a Julián Álvarez. Y pues ahora queremos ficharlo, ahora que vale 150 millones. Y esto no lo puede estar haciendo el Barça. No podemos estar fichando a los jugadores hasta que tengan una reputación grande. Hay que anticiparnos al mercado. Si vemos, hay que saber tener un buen scouting, hay que invertir en gente que sepa de un poquito de la pelotita, identificar a jugadores con un gran potencial y decir, oye, este vato vale 50 millones, pero cuando se establezca en Europa va a valer 100 como mínimo. Y ya cuando valga 100 como mínimo, cuando lo queramos fichar, se va a complicar mucho porque no sabemos a dónde va a terminar. Por ejemplo, si termina en el PSG, nunca va a volver a jugar en el club. O sea, por ejemplo, si Julián Álvarez termina en el PSG, Julián Álvarez jamás va a volver a jugar en el Barça. O sea, jamás va a tener la oportunidad de jugar en el Barça. O sea, jamás va a permitir esa operación el PSG. Jamás lo va a dejar. ¿Lo va a dejar saliendo gratis? Puede que sí, pero por venta jamás va a llegar a ser una opción. Entonces, pues sí, hay que ser un poco inteligentes en ese sentido, pero pues regresando un poquito al tema de lo que quería hablar un poquito del historial de los centrales que han sido duramente atacados. Un Titi, este es un poco más justificable porque al final de cuentas su rodilla se hizo pedazos. Es un jugador que ya en el campo no se podía mover, pero me gusta mucho hablar de Langlet. Yo me acuerdo muy bien de la primera temporada de Langlet, que fue muy buena. O sea, la temporada de Langlet fue espectacular. Era un central que algunos decían que estaba entre los mejores de Europa o del mundo. Y luego la siguiente temporada, pues el Barça dejó de rendir. De hecho, ni siquiera tan mal. Simplemente ya no era tan dominante. Creo que la temporada fue. Creo que cuando la Angleta estuvo muy bien. No me quiero equivocar, pero creo que fue cuando fue la remontada de Liverpool. Y ya luego a la siguiente temporada, que no me acuerdo si fue el 8-2, la verdad no me acuerdo bien ahorita. O no, o creo que fue algo contra la Juve, la verdad no me acuerdo. Pero el punto es que esa temporada, pues el Barça estaba muy dolido. Y en ese entonces aún no se le atacaba a Piqué. La verdad es que el aficionado del Barça protege mucho a sus canteranos a pesar de tener un muy mal nivel. Y la realidad es que el Anglet era mejor central que Piqué en esos momentos, pero de lejos, o sea, era mucho mejor central que Piqué, pero la afición no quería criticar a Piqué aún. Quería irse primero por el que costó dinero. Y se le atacó y se le atacó, se le atacó. Y al final de cuentas son personas. Y el jugador que te diga, es que yo no veo redes sociales, son los primeros que ven redes sociales. O sea, al final de cuentas podrás como ir mucho a tu rollo, pero siempre te va a dar curiosidad lo que dice la gente de ti. Siempre te va a dar curiosidad lo que dicen los medios de ti. O sea, es muy difícil escaparse de esa información. O sea, son redes sociales, son TikToks, son publicaciones de periódicos, es lo que se comenta en la televisión. O sea, aislarte de eso es complicado. No digo que sea imposible, pero es muy complicado no saber lo que están diciendo de ti. Y creo que es algo que termina afectando al jugador de cierta manera, que, que se le esté juzgando de manera hasta cuando dice, es que no jugué mal. O sea, fue error de Piqué porque a mí me están atacando. Y siento que es lo que pasa ahorita, por ejemplo, cuando Cubarsí tiene un mal partido, para no hablar mal de Cubarsí, todos se van contra Koundé. Todo va hacia Koundé o hacia Ronald. Y no diría que, y son poquitos los partidos que Cubarsí juega mal, la verdad, pero siento que si se comete un cierto error por un carterano, te quedas callado y ya cuando lo comete Koundé, es como de que ya sueltas esa ira. Y eso está muy mal. Eso definitivamente está muy mal.
no le hace bien al Barça, no le hace bien al Barça, hace que ser defensa del Barça sea muy difícil, o sea, literalmente lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar 8 canteranos en la defensa y ponerlos. Y, y que criticarlos sea más difícil, porque no se trata de ser buenos en la línea adelantada. Para hacer que la línea adelantada funcione, está en la cabeza, es tener una buena cabeza, es tener una inteligencia, es tener confianza, o sea, es un conjunto de emociones que obviamente temas físicos influyen. Por ejemplo, yo creo que si eres un central muy alto, este esquema también te perjudica. Creo que como funciona a día de hoy el fuera de juego, si eres un jugador muy corpulento, muy grande, pies grandes, todo ese tipo de cosas, rompes mucho el fuera de juego. O sea, no lo habilitas demasiado. Lo habilitas demasiado porque a veces son milímetros. O sea, si se dan cuenta, son detalles muy pequeños cuando hacemos el fuera de juego. Entonces, pues, ante jugadores grandes, robustos, pesados, es muy difícil cometer ese tipo de acciones. Por eso yo a veces digo, no creo que funcione Bastoni, aunque traigamos a Van Dijk, no creo que funcione, que Saliba, no creo que funcionen porque son centrales muy buenos defendiendo. Pero lo que hace Flick no son centrales defendiendo. Y es por eso que Eric García lo hace también. Siempre hemos matado a Eric García porque realmente es un central, entre comillas, limitado. Pero no, pero es un jugador muy inteligente. Y este esquema es para jugadores inteligentes. Yo personalmente la siguiente temporada iría con Eric García y Cubarsí. Y ya. Y a ver quién se anima a criticarlos, que ya sabemos cómo es la afición del Barça. Es lo que yo haría personalmente. Ya me desharía yo de Ronald Araujo y yo a Koundé me lo sigo quedando. La verdad es que me gusta tener un perfil como él. Una de las cosas que en la eliminatoria, en las semifinales contra el Inter, que sentí que nos afectó demasiado fue la estatura. Creo que sí tenemos que tener algún jugador que llegue al 1.90. La verdad es que no voy a pedir que toda la defensa mida 1.90, pero sí se notó muchísimo que la estatura media del Inter de esas semifinales era de 1.92. El jugador más chaparro de ese equipo medía 1.88, mientras que el jugador más alto del equipo creo que era Lewandowski o algo por el estilo. O sea, la estatura era de 1.75. Yo sé que no se gana el fútbol con estatura, pero sí se notó mucho que, que los cortes de balón, los tiros de esquina, o sea, eran jugadas donde estábamos completamente derrotados. O sea, el Arsenal ganó la Champions y está llegando a la final de la Champions League por poder tener buen juego de balón parado. Hay que saber aprovechar eso. O sea, hay que tener un buen juego de balón parado. No hay que vernos limitados a simplemente jugar bien. Si podemos jugar bien y tener buenos jugadores en buen balón parado, creo que para eso tener a un Koundé está muy bien. Y además creo que Koundé no rinde tan mal como la gente dice. Personalmente creo que de 10 partidos de Koundé, creo que 3 han sido más o menos malos. A lo mejor uno muy malo. Pero... Pero como que el Barça está en un plan de, no quiero que me metan goles, quiero golear y no quiero que me metan goles. Y me parece estúpido, o sea, me parece una idea muy tonta de pensar, como de, es que si juegas tan arriba, te van a meter goles, es normal, nada más hay que encargarle a los delanteros que las que tengan, pues la aseguren. De hecho, por ese tipo de cosas no ficharía a los Joe Pedro y a los Anthony Gordon. Creo que sí es muy importante que los delanteros que están arriba sean característicos de no fallar mucho. Por eso yo prefiero que en vez de gastarnos 70 en Anthony Gordon, 60 en Bastoni y 80 o 100 en Joe Pedro, prefiero gastarme 150 en Haaland o Harry Kane, intentar hacer esa operación y hacer que el 90% de las ocasiones caigan en gol. Porque, a ver, lo hemos visto, Ferran Torres tiene 4 o 5 ocasiones claras por juego y es normal que a veces anota 2, pero muchas veces no anota 3 o 4 por partido. Entonces, eso castiga mucho, porque esas ocasiones suceden porque la línea está muy arriba. Y esto le permite al Barça recuperar rápido el balón, tener mejor posicionamiento de balón y que la presión sea más arriba. Entonces, hace que las ocasiones lleguen con mayor facilidad. Por eso yo no cambiaría el esquema. Luego me gustaría hablar del esquema de Flick. Pero, pero lo que quiero decir con esto
Es que no hay que cambiar el esquema, hay que tener jugadores de la cantera adaptados a la defensa y hay que invertir en la delantera, hay que gastar en la delantera, porque no ocupamos centrales top y tenemos los mejores mediocampistas del mundo. Tenemos a Pedri, tenemos a Gavi, tenemos a Fermín, que fue el mejor media punta de la liga. Para mí fue uno de los 4 o 3 mejores jugadores de la liga. No sé si me atrevería a decir esto, pero díganme loco, pero para mí la temporada de Fermín fue mejor que la de Pedri. Y yo sé que estoy diciendo mucho, pero la temporada de Fermín fue increíble. Es una lástima que esté lesionado. Si hubiera ido al Mundial, yo estaría más seguro de que España iba a ser campeón del mundo. Pero con esto lo que trato de decir es que no importa si la defensa está a un gran nivel, por el esquema. Si jugáramos como con Xavi, sí te diría, oye, si ocupamos un Bastoni, ocupamos un jugador que sepa defender y que tenga buena salida de balón. No, aquí ocupamos jugadores inteligentes. Aquí ocupamos jugadores astutos, jugadores que se sepan sincronizar con sus compañeros y que tengan buena comunicación, que para mí esto es muy importante. Creo que el esquema también depende de la comunicación entre compañeros y creo que si existe esa confianza, se va a hacer mejor en mi opinión. Hay que sacarle provecho a lo que tenemos y creo que los fichajes hay que ser inteligentes. Yo creo que sí es importante tener a un delantero como Kane o Haaland, que si le pegas 5 centros te va a clavar 3 o 4, y hacerlo así. Ojalá suceda. De hecho, le he perdido un poquito de ganas a este Julián Álvarez, luego voy a hacer un video hablando de eso, pero bueno, sería todo por mi parte.